Buen día a todos, San Antonio de Areco. Estás escuchando FM Luna y estás escuchando La Piedra en el Zapato. Buen día, Sergio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Muy buenos días para vos, para toda la audiencia. Una vez más en el aire de Una Piedra en el Zapato y hoy cumpliendo 20 programas. 20 programas, así es. Aquel sábado 14 de febrero del 2015 arrancábamos con esta propuesta periodística, con esta propuesta de hacer análisis político, de hacer actualidad desde el aire de Luna. Se cristalizó aquella propuesta que me hiciste una tarde de tener un programa, de hacer un programa los sábados a la mañana, antes de, en ese horario que quedaba antes de que venga Miguelito con su programa de todos los sábados. Y bueno, aquí estamos, programa número 20 ya. Hace muchos meses que estamos en el aire, gracias a los vecinos, a los amigos que nos acompañan, y también, ¿por qué no?, gracias a el Frente para la Victoria, que siempre, la verdad que nos hace muy sencilla la producción de este programa, porque son tantas las cosas que nos dan para hablar todos los días. Justamente hoy, como aniversario número 20 de nuestro programa, vamos a hacer una síntesis, un recordatorio de todos los temas que tratamos aquí desde aquel febrero del 2015, todos los temas que le fuimos informando a nuestros vecinos, que fuimos comentando, algunos más graves que otros, algunos más interesantes que otros, pero la verdad es que en estos meses no hemos tenido realmente problema de producción. Es decir, no nos ha pasado nunca que hemos llegado a nuestra mesa de trabajo y no estaba llena de papel. Y no tener material. Y no tener material. La verdad que muchas veces hemos tenido que dejar cosas afuera o ir postergando el material porque los acontecimientos nos sobrepasaban. Recuerdo ese programa hace muy pocos días que ya casi finalizando el programa tuvimos la visita de esas chicas del colegio, ese colegio secundario, que vinieron por una campaña solidaria. Bueno, y ahí arrancó esa campaña solidaria, y recuerdo programas donde hemos tenido invitados que han dicho cosas importantes, invitados de la política, hemos tenido a la gente de los autoconvocados de la ruta, hemos tenido la visita de una personalidad de la cultura como es mi amigo Adrián Maggi. Hemos también tenido visitas de políticos de otros distritos, como Daniel Ortiz, que es candidata a intendente por el Frente Progresista allí en Capitán Sarmiento, que justamente en algún momento del programa de hoy voy a hacer referencia porque ayer lanzó en un acto público su campaña, y la de Sandra Pujol, que es otra amiga que va como candidata a senadora provincial por la segunda sección electoral. Y también nos hemos ocupado de los problemas de la gente, nos hemos ocupado muchísimo de la inseguridad en San Antonio de Areco. Yo te diría que prácticamente todos los programas y todos los días que hacemos radio, Sergio, hablamos de este tema, ¿no? Tenemos que preocupa y mucho. Así es, tenemos malas noticias para los vecinos, porque seguimos con los robos. Hablamos muchísimo del hospital, de la falta de una salud pública de calidad, en cantidad y calidad, como la que necesitamos en San Antonio de Areco. Obviamente hablamos de la obra pública mucho, porque la obra pública siempre deja tela que cortar, por sobreprecios, por mala calidad, por obras innecesarias, por obras que nos han vendido como la solución, como la panacea de problemas, y la verdad que con 60 milímetros de agua hemos seguido teniendo los mismos o más graves problemas que antes. Yo te diría que hasta más graves, Jorge, porque de alguna manera también el Puente Viejo hacía de una cierta retención a lo que es el barrio Mespil y Canuglio. Hoy eso no existe,
Y se creía que con un aliviador la circulación de agua en forma mucho más rápida iba a hacer que no se inundara. Llovieron 60 milímetros y el agua salió afuera del río nuevamente, ¿no? Pero salió en forma mucho más rápida. Siempre terminamos en prácticamente la misma síntesis, que es que tenemos funcionarios que no funcionan, que tenemos una administración municipal que nos vende espejitos de colores, pero esos espejitos de colores son carísimos, porque son costos que son 4 veces superiores a los que pagan vecinos de otros distritos por la misma cantidad de obras. Bueno, esto es una de las cuestiones que siempre tratamos de explicarle a cada uno de nuestros oyentes, porque sin duda el primer comentario que surge es: pero al menos ahora no pisamos barro, o al menos ahora tenemos la posibilidad de tener calle asfaltada, ¿no? Pero lo que hay que saber, que esa calle que el vecino pagó a un precio elevadísimo, porque es plata de los impuestos, porque es nuestro dinero, en cualquier otro lado, con lo que aquí se hace una calle, se hubiesen hecho 20. Y no solamente que se hubieran realizado 20, Jorge, sino de muy buena calidad. Hoy la calidad es malísima, pero malísima, Jorge, de lo que son los cordón cuneta, de lo que es la obra de calle, ¿no? Uno eso lo puede ver y es realmente calamitoso. Y donde no hay obra nueva, hay pozos viejos. Pozos que tienen, en algunos casos, 3, 4, 5 años. Y que los vecinos reiteradamente nos llaman y nos piden ayuda para que desde el aire de esta radio algún funcionario de esos casi 100 funcionarios que tenemos en el municipio y que pagamos el sueldo nosotros, los vecinos, se haga cargo de este problema. Fíjate que haciendo la síntesis de nuestro primer programa, ya en nuestro primer programa hablábamos en una sección de la catarsis del contribuyente, ¿no? Y del vecino. Y en esa sección, la primera noticia que tuvimos fue justamente un vecino que nos mandó el siguiente mensaje. Dice: ¿ustedes vieron el deplorable estado de las calles en nuestro pueblo? Un desastre, un verdadero desastre, nos escribe este vecino. Dejadez, incompetencia, negligencia. Cualquier adjetivo queda corto. Las calles no solamente son utilizadas por automóviles en Areco, también hay muchas bicicletas y motocicletas, y algunos pozos son trampas peligrosísimas. Bueno, de hecho ocurrió, Jorge, así es. Una persona terminó cayendo y lastimándose una señora, así es. Mal. Déjame decir algo, y bueno, nobleza obliga, ¿sí? Decir que un pozo que era peligrosísimo está reparado. ¿Te acordás el que decíamos de la avenida Vieites y Martínez, donde en 2 oportunidades vimos un automóvil, distintos automóviles, que intentaron cruzarlo sin conocerlo y quedaron con las ruedas calzadas? O sea, para que te des una idea de la profundidad del pozo, ¿no? No me digas que el municipio lo tapó. No, los vecinos. ¿Cómo que los vecinos? Los vecinos con escombro. Pero al menos está tapado, Jorge, ya no representa un peligro para el que no lo conoce. Y te acordás que lo pedimos aquí, aunque sean los vecinos, por favor, que saquen, si tienen escombro en su terreno, por favor, usen eso y tápenlo, porque se va a caer, se va a lastimar a alguien. Bueno, algún buen vecino lo hizo. Vos fíjate, mirá vos, los memoriosos, los que tienen el programa grabado, busquen esta nota que estaba leyendo, porque finaliza así. Dice: digo yo, ¿no habrá forma de taparlos? Se refiere a los pozos como trampas peligrosísimas. ¿Es tan complicado? Con todos los empleados que contrató el municipio,
¿No hay un grupo de muchachos que en un pico y una pala le tiren que sea un cacho de escombro? Bueno, no, aquí fueron los vecinos. Lo escucharon los vecinos, no los funcionarios. Exactamente. 50 minutos pasaron de las 8 de la mañana. Estamos en una piedra en el zapato junto a Jorge Garay en la mañana de tu radio. Jorge, te quería comentar y comentarle a la audiencia y por supuesto pedirle a nuestra audiencia elevar por supuesto el pedido para una pronta mejoría de Mica, que se encuentra en terapia intensiva nuevamente y está nuevamente peleándole a la vida. Recordemos que Mica es la joven por la cual se hizo aquí la Cruzada Solidaria. Comenzó en uno de los programas, como lo decías hace un ratito, aquí en Una Piedra en el Zapato, ¿no? Nuestras oraciones entonces están con Mica y con su familia, con su mamá, que la conocimos personalmente cuando fuimos allí a Buenos Aires a entregarle el dinero recaudado en esa cruzada que hicimos junto a Chichi Casas aquí en la radio y a todos los chicos que trabajan aquí en la radio, y sobre todo con la solidaridad de los vecinos, ¿no? A mí me llamó, vos me lo decías, me lo contabas, las campañas solidarias que se hacían acá en Luna, y yo no pude creer la velocidad con que la gente respondió, y lo que más me llamó la atención es que gente muy humilde, sí, siempre, gente muy humilde, se acercaba aquí en la radio y entregaba unos poquitos pesos, pero era el hecho de estar acompañando y estar apoyando a esa familia que tanto lo necesitaba y lo necesita actualmente. Y la verdad eso me movilizó muchísimo, porque yo dije, ¿cómo no vamos a luchar? ¿Cómo no vamos a pelearnos con el poder para defender a esta gente, Sergio? Pero sin duda, Jorge, vos sabés que en 18 años de radio hemos llevado muchísimas campañas solidarias adelante. Y siempre pasó lo mismo, Jorge. Siempre pasó lo mismo. Me han tocado situaciones de venir abuelas en remis y no poderse bajar del remis, pero pedirme que vaya a recibirla para venir a traer una colaboración. Me ha tocado ver papá y mamá entrando con la criatura a la radio con la alcancía, a romper el chanchito para cambiar las monedas de alcancía, porque viene a ayudar a tal persona. ¿Viste que esas cosas que vos decís, no, se te cae todo? Se te cae todo, tal cual. Siempre vi esto, pero nunca, jamás, en los 18 años, vi a un funcionario sacar la billetera. Nunca. Sí vi a los chicos traer la alcancía. ¿Qué diferencia, no? Sí. ¿Qué diferencia? Nobleza obliga. Hay un concejal que siempre estuvo y que nunca quiso que lo nombremos. Siempre. Y que siempre estuvo aquí al pie del cañón. Aldo Mengoni. Así es. Aldo siempre. No falló ninguna. No, tanto Aldo como su esposa, como María Julia. Si Aldo no está porque están trabajando en Calcip, automáticamente María Julia me llama y dice, ya le aviso a Aldo. Y a los 10 minutos tenés la colaboración para la campaña. El único político, ¿sí? Que siempre, no ahora, siempre, en los 18 años, en todas las campañas solidarias, si no puso 500 pesos, puso 1000, si no puso 1000, puso 2000, si no puso 200, no importa la suma, siempre estuvo, siempre, el resto no. El 9 de julio, Sergio Hurtado y quien les habla, Jorge Garay, tuvimos un mimo, porque en el discurso que dio la pastora Luisa Chichi Casas, allí en el Centro de Jubilados, presentando su lista junto a Fabio Sorchile y Felipe Solá, hizo un comentario a las únicas pocas personas que nombró, fue a Sergio Hurtado, justamente porque fue quien la ayudó a Chichi, no solamente en el aire de la radio, sino también en las campañas solidarias que ella hacía, para juntar juguetes, para
llegar con alguna ayuda a alguna familia. Y eso me llenó de orgullo, déjame decírtelo, Sergio, porque no es normal, no es común que alguien tenga ese tipo de gestos, como el que tuvo Chichi, reconociendo a las personas que le habían ayudado en su carrera como pastora y ahora como política, y te nombró con nombre y apellido. Entonces, vaya mi saludo a Chichi, que recién empiezo a conocer. Yo no la conocía, Chichi, la conocí aquí en la radio, pero me di cuenta que es una persona que es muy solidaria con los demás. Sí, que tiene esa vocación, muchísimo, tiene una vocación terrible. De servicio terrible. Sí, y una fuerza que evidentemente la encuentra en la espiritualidad y no en la billetera. Totalmente. Así que bueno. Hay muchas cosas, Jorge, que realmente uno no lo puede decir porque, bueno, si no tendría que ocupar todo el día de la radio para decir lo que hace, ¿no? Pero, a ver, te puedo contar, sin dar nombres, ¿no? Pero te puedo contar de desalojos que fueron parados por Chichi y quién te habla. Alquileres que se han pagado a través de contactos aquí desde la radio con Chichi, haciéndolo a distintas empresas, a distintas personas, tratando de juntar rápidamente un dinero para pagar un alquiler. De ayudas económicas que se han dado a personas y que no ha sido mucho, pero que ha salido del bolsillo de los integrantes de la radio y de los integrantes de la iglesia de Chichi, sin tener que salir al aire. Pero esto te puedo decir un montón, y son las cosas que muchas veces no se saben, no se dicen, diferente a una campaña directamente, cuando ya el requerimiento es mucho mayor y hay que pedir de la ayuda y de la colaboración del resto. Pero hay infinidades. Y todo esto comenzó, en cuanto a las campañas, solamente al mes de tomar posesión de esta radio, al mes de comprar esta emisora, apareció una persona que ya no está entre nosotros, un bombero, pero con todas las letras, Pepe Hernández, apareció a decirme: Sergio, hay un problema gravísimo con una menor de edad que está internada en Capital, necesita un trasplante de médula y está todo, está hasta el donante, pero estamos muy mal porque nos está faltando la plata que se necesita para el traslado de la persona y mucho más. Tenemos que hacer algo grande. Le digo, estoy dispuesto, con el medio, a ponerlo a disposición a partir de este momento para todo lo que sea. Se levanta todo tipo de programación, se levanta. Bueno, y comenzó una gran campaña donde comenzó a sumarse no solamente todo el cuerpo de bomberos voluntarios, el Rotary, los colegios, la policía. Una gran movida. Se hizo una gran movida. Lamentablemente no llegamos, Jorge, porque al otro día la criatura falleció. Pero allí es como que esta situación marcó el destino de esta radio. Claro, le dio un perfil distinto. Totalmente. Y a partir de ese momento siempre dije, los micrófonos siempre van a estar abiertos para el requerimiento de nuestro pueblo, de nuestra gente. Cuando se necesite algo, vamos a estar, sea el horario que sea el programa que sea, ahí vamos a estar con la campaña solidaria. Al tiempo, se nos suma Chichi Casas a pedirme que le diéramos una mano con algunas campañas. Ya nosotros teníamos algunos años realizando las mismas. Le digo, ¿cómo no? Bienvenida, sumate. Y además, bueno, ahí empezó un poco de la guía de cómo hacer cada cosa, ¿no? Porque también, y esto hay que decirlo,
Hay gente que se aprovecha de esa situación. Por supuesto, claro. Entonces sí. Ahí era donde pulíamos un poco las cosas con Chichi, ¿no? Y allí donde ella termina diciendo, quien me ayudó y quien me enseñó, en realidad aprendimos juntos. Claro. Aprendimos juntos de la situación, pero bueno, es un poco esto, ¿no? Estaba revisando el archivo y reconocemos que muchas veces nos equivocamos, sobre todo cuando uno hace pronósticos. Los pronósticos son eso, pronósticos. Pronóstico. ¿No? Uno pronostica, uno visualiza un escenario probable, posible, y lo prioriza con respecto a otro escenario posible. Entonces dice, bueno, entre la opción A y B y C, yo creo que va a ocurrir C, por ejemplo. Sí, y ocurre B. Y ocurre B. Pero hemos pegado algunas veces. Hemos tenido muchos aciertos. Muchos aciertos. Producto no de adivinanza, sino de observar el panorama político y analizar con un poquito de información, y conociendo a los personajes que interactúan. Y aquel sábado 7 de febrero del 2015, cuando hablamos de actualidad política, el título de la editorial fue "Paco está para más, pero se baja". Y escribíamos y leíamos: Paco de Urañona está para mucho más que intendente de San Antonio de Areco, manifestó hace poco el concejal del Frente para la Victoria y en ese momento jefe de compras, Agustín Casares. En línea con esa afirmación, se lo vio el intendente de Urañona acompañado por el precandidato en ese momento a gobernador bonaerense Patricio Musi. Estamos hablando de febrero de este año, principio de febrero. Algunas fuentes afirmaban que Paco iría como candidato a vicegobernador en una fórmula con Musi. A nivel local, Urañona dejó entrever que no se volvería a presentar por su reelección como intendente. Y decíamos en aquella oportunidad, pero las cosas estarían cambiando vertiginosamente. A nivel nacional se decía que la fórmula tendría la venia de Cristina Fernández de Kirchner, y esa fórmula era Daniel Scioli candidato presidente, que se dio una situación que nosotros confirmamos. Florencio Randazzo, candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, que no se dio porque Randazzo, recordemos que no quiso bajarse, porque esta realmente era la fórmula que nosotros creíamos y sabíamos por las fuentes que teníamos, inclusive fuentes dentro del propio Frente para la Victoria a nivel nacional, que Randazzo se iba a presentar como candidato a gobernador y finalmente declinó, y que su vicegobernador iba a ser justamente Patricio Musi, impulsado, entre otros, por Julio De Vido, uno de los que tenían en ese momento la lapicera, como se dice en política, para instalar los candidatos del Frente para la Victoria. Y nos preguntábamos en ese momento, ¿y Urañona? Si Musi iba de vicegobernador de Randazzo, ¿qué pasaba con Urañona? Bueno, y ahí hablamos de un salto cualitativo al gabinete nacional o provincial, o la otra opción era la reelección como intendente. ¿Cómo habrá sido la duda en ese momento de Urañona que dio lugar a que prácticamente todas sus segundas líneas, María Marta Barrera, Marinkovic, Lupini, Lobos, Agustín Casares, todos se presentaban como precandidatos a intendente? Yo creo que eso es lo que fue, Jorge, una gran encuesta abierta. La realidad es que hasta último momento, lo que pasó fue que hasta último momento Urañona intentó integrar la lista de candidatos a senadores provinciales por la segunda sección electoral. Y lo que pasó a nuestro criterio, que es al bajarse Florencio Randazzo, el valor de la acción de Urañona bajó, se desplomó. Entonces, la caída de Randazzo provocó también la caída de Urañona como precandidato a senador provincial por el Frente para la Victoria. Y no le quedó más remedio. Sí,
Lo decías vos, Jorge, en algún momento, realmente en cuestión de política, que Durañona se postule como candidato a intendente, para él es un fracaso. Ya es una derrota, porque él estaba para mucho más, que es cierto, porque, a ver, si hagamos este análisis muy chiquito y muy de entre casa, si se quiere, para la vecina que en este momento nos está escuchando, para el señor que está trabajando y nos está escuchando en la radio, su trabajo, para el comerciante que está escuchando FM Luna como todas las mañanas. Si a vos, la presidente de la nación, cualquiera sea el presidente de la nación, te invita a un vuelo a China, vos que sos un intendente de una pequeña localidad del interior de la provincia de Buenos Aires, y te invitan nada más ni nada menos que a un viaje a China. Vos no volvés intendente, volvés senador, volvés diputado, volvés ministro, pero no volvés intendente. Paco Durañona volvió intendente. Eso para él es una derrota política, pero no es una derrota de él solamente. Vos fijate que toda la agrupación Los Octubre, que era su grupo político de pertenencia, digamos, ¿no?, con el padrinazgo de Julio De Vido, ¿no?, que fue el que los impulsó políticamente y sobre todo económicamente, porque recordemos que Julio De Vido, a través del Ministerio de Planificación, invirtió muchísimos millones de pesos en San Antonio de Areco, justamente para impulsar por sobre otros municipios la figura de Durañona. Por ejemplo, a nuestra vecina localidad de Capitán Sarmiento, o a nuestra, que es del Frente para la Victoria también, o a San Andrés de Giles, que era del Frente para la Victoria y se pasó al masismo, debido no le mandó la plata que mandó para acá. No, totalmente. No tenés la misma cantidad de obras. No, y en porcentaje de habitantes, olvídate. Ahora, fíjate vos que ninguno de los intendentes de Los Octubre, incluyendo al propio Musi, que era el que más le impulsaban a candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es un cargo muy importante, ninguno, como se dice en política, mojó. Musi se vuelve a presentar como candidato a intendente en su distrito, allí en Berazategui. Nosotros decíamos el 7 de febrero que Durañona se iba a volver a presentar como candidato a intendente en San Antonio de Areco, justamente buscando asegurar la presencia del Frente para la Victoria en los territorios, que es lo que en cierta manera le habría pedido la presidenta a todos los intendentes. Pero Durañona era el intendente mimado. En esa oportunidad también hablábamos de nubarrones en el futuro político de Durañona. Nubarrones que todavía existen. ¿Por qué decimos que existen estos nubarrones en el futuro político de Durañona? Y nos preguntábamos en febrero, ¿qué pasaría si Paco gana las elecciones a intendente en San Antonio de Areco, pero el Frente para la Victoria pierde a nivel nacional? ¿Volvería a tener esos millones y millones de pesos en obra? No, y además del no, lo que habría es realmente un gran problema de culminación de obras. Y pasaría a ser, Jorge, un municipio con serios problemas económicos, porque, dicho por ellos mismos, más del 82% de lo recaudado de dinero genuino del municipio es destinado a sueldos. Te está quedando solamente un 18% para insumos. ¿Cómo movés semejante aparato, digamos, ¿no?, en cuanto a la salud, en cuanto a todos los servicios que se deben seguir prestando? ¿Cómo haces? Cuando tenés comprometido en sueldo es un porcentaje altísimo de tus ingresos genuinos. Totalmente. Bueno, y saber que no vas a tener desde arriba una caída de dinero
en forma permanente. Claro, que se terminó la beca, digamos, porque vas a tener lo que le corresponde. Si hay otro gobierno de otro signo político, seguramente San Antonio de Areco va a tener lo que le corresponde en coparticipación y demás, pero no va a tener ese inmenso masa de dinero que entró y que hizo que la obra pública en San Antonio de Areco te hagan obras públicas necesarias y obra pública innecesaria. Sí. Porque el negocio es hacer obra pública. No Totalmente. Importa. Y además, arrancarla, como vos decías, y comparto totalmente, que vos denunciaste ya hace varias semanas, denunciaba que se hace la obra pública para no terminarla antes de las elecciones, como forma de tener de rehén al vecino. Sí, te lo repito. Y lo seguís afirmando, y yo comparto. Es decir, cuando vos te abren una calle y te la dejan con barro, cuando antes era de tosca. Y te la dejan con barro y te la dejan a 1 metro de profundidad, cosa que vos no puedas salir de tu casa sin que te termine, antes de que te termine en la calle, pues estás siendo rehén. Puede haber pasado, que de hecho pasó, que empresas que estaban haciendo las obras se hayan ido, seguramente por falta de pago, porque tampoco hay mucha información sobre eso, porque este gobierno se ha caracterizado... y además, Jorge, no te lo van a decir. No. Siempre la culpa la va a tener la empresa. Y además, este gobierno se ha caracterizado y lo ha denunciado en reiteradas oportunidades, prácticamente todos los partidos políticos de la oposición con representación en el Consejo Deliberante. Han denunciado la falta de transparencia, la falta de información. En cosas, de la obra pública. El manejo del dinero público. Lo que acusa la presidenta del Consejo Deliberante, concejales de la oposición, siempre nos han relatado aquí en nuestros estudios que uno de los problemas que tiene esta administración es que no hace pública la información que debería ser pública. No hay transparencia. No hay transparencia, así es. Realmente, ¿sabés cuál es el panorama que uno ve con Durañona intendente nuevamente? Es, al muy poco tiempo, un paro total de empleados municipales, sin servicio en el hospital municipal, sin servicios de recolección de residuos, con un enfrentamiento de nuestra sociedad aún mayor. Y esto justamente te lo digo, y acordate de esto porque lo estás grabando, porque por lo que acabamos de decir justamente, si el gobierno nacional es diferente, estamos en el horno. Estamos en el horno por lo que se creó, ¿no? Se la criticaba a Estela Lennon cuando ella tenía 600 empleados municipales. Ah, tenemos el doble. Exactamente. Y el triple de funcionarios. Y le costaba manejarlo económicamente y dejó un déficit de 4 millones de pesos porque no le daban los números. Imagínate con el doble de empleados municipales. Sergio, yo te iba a decir que si gana las elecciones nuevamente Durañona íbamos a tener más de lo mismo, pero me animo a decirte, de acuerdo a lo que me estás contando vos y de acuerdo a la información que tenemos, que no va a ser más de lo mismo, Sergio, va a ser peor de lo mismo, porque el Frente para la Victoria ya no produce expectativas. ¿Qué expectativas vamos a tener si nos vuelven a presentar una lista donde se repiten los apellidos como Nicolás Marinkovic o como Pinedo? ¿Qué expectativa podemos tener donde el Frente para la Victoria dice que va a seguir haciendo lo que venía haciendo? ¿Qué quiere decir eso? Que no vamos a seguir con el Hospital Cervoni sin funcionar, vamos a seguir inundándonos, vamos a seguir con una inseguridad todos los días sorprendiéndonos con hechos de robo a mano armada, vamos a seguir con los pozos sin tapar, es decir, más de lo mismo. Pero si gana un gobierno que no es del mismo signo político, no va a ser más de lo mismo, va a ser peor de lo mismo. Va a ser peor. Lo bueno sería preguntarle a la gente, por ejemplo, Jorge, ¿qué opinan del concejal Marinkovic? Sería bueno preguntarle, en estos años, en su mandato como concejal, ¿qué fue lo que le dejó a la sociedad? ¿Qué proyectos? ¿Qué ordenanza?
¿qué le dejó? Sí sé lo que se llevó. No sé lo que dejó. Cuando digo sé lo que se llevó, sé los sueldos que le pagamos, pero no sé lo que me dejó. Esta semana hicimos con Sergio algunas pruebitas técnicas, ¿no? Dicen que innovar, que evolucionar es parte de la vida, y empezamos un proyecto de hacer televisión por internet, con vistas al día de mañana hacer televisión por otro medio, y empezamos con la idea de hacer videoreportajes pequeños, cortitos, 10, 15 minutos aproximadamente, a algunos personajes importantes, a gente que podría aportar ideas inteligentes. Y hace unos años atrás, cuando yo todavía estaba en actividad en el ejército argentino, tuve la oportunidad de conocer a un señor con todas las letras, que se llamaba Pablo Dreyfus. Pablo era un especialista en desarme, lo que se llama técnicamente de armas pequeñas, es decir, son especialistas que se instalan en un territorio y comienzan a generar planes, propuestas, políticas para el desarme de la población civil. Pablo tenía una especialización en esta materia en una universidad de Suiza. Pablo era argentino, estudió en el Liceo Naval, luego ingresó a la Armada, y yo lo conocí en circunstancias que investigábamos el robo de armamento de aquí, de Argentina, que terminaba en las favelas de Río de Janeiro en manos de narcotraficantes. Pablo lamentablemente falleció en aquel trágico vuelo de Air France de Río de Janeiro a París, que cayó en el medio del Atlántico y que no hubo sobrevivientes, y Pablo Dreyfus era uno de esos los ocupantes de ese vuelo. Pero pocos meses antes de morir, Pablo Dreyfus me presentó a su padre, Gabriel Dreyfus, un publicista, un creativo pero muy prolífico. Tiene más de 1.000, 2.000 comerciales hechos aquí en México, muy premiado, Gabriel, y además Gabriel tiene una particularidad, que es su especialidad es el marketing político. Los memoriosos y los que peinamos canas recordaremos que Gabriel Dreyfus fue uno de los que intervino en la campaña de Raúl Alfonsín, allí en el 83, cuando Raúl Alfonsín fue elegido presidente de todos los argentinos. Tuvimos oportunidad estos días, les decía, de hacerle un reportaje allí en su casa en San Isidro a Gabriel, y quería que ustedes escucharan este reportaje. Primero, gracias por recibirme en tu casa, y gracias por darme este reportaje exclusivo para FM Luna allí en San Antonio de Areco. Es el primer reportaje de video que hacemos, y bueno, te agradezco personalmente esta oportunidad que me das para reportearte. Gracias a vos. Gabriel, entre las cosas que has hecho publicidad, y has hecho también marketing político, es decir, publicidad política. Contame un poquito qué se diferencia el marketing político de lo que es la publicidad común de un producto común. Un poco en chiste te diría que trata de mentir menos. Pero en realidad un candidato no es un jabón. O sea, es un jabón que habla, que expresa sus ideas. Y uno tiene que entender al candidato, si es más o menos honesto, estar bastante de acuerdo con el candidato.
Yo nunca he hecho publicidad política para alguien en quien no creyera. Podré creer más o menos, pero no alguien que estuviera en contra. Y básicamente los políticos están acostumbrados a hablarle a su gente. En los actos, los que van a un acto político son gente que está de acuerdo con el político que habla. Bueno, lo que se trata en la publicidad política, llamémoslo de algún modo, es hablarle a los que no van a los actos, es hablarle a los otros. Y yo creo que una campaña que para mí es un ejemplo de esto, no digo que haya sido mérito mío, sino mérito de un equipo, es que en la campaña de Alfonsín le hablaba no a los radicales, le hablaba sin nombrarlo a los peronistas. Y este fue el gran éxito. Yo un día le pregunté, doctor Alfonsín, ¿usted cree que más allá de todo lo que estamos haciendo, los obreros peronistas lo van a votar? Me dijeron, no, ellos ya no, pero sus mujeres sí, y ganó una mesa femenina. O sea, tenía bien clara la estrategia, era algo nato en él. Esa estrategia, en algunos casos, como el caso de Alfonsín, ya la tenía él. Pero, sin ninguna duda, es su trabajo. Es decir, es su trabajo asesorar y decir, bueno, señor X, vamos a buscar ese porcentaje de votos que usted no tiene, sí, ¿no? Y ahí es donde entra en juego la creatividad del publicista, ¿no? Y el problema de que el candidato lo entienda. Porque uno, si le tiene que hablar a los que no van a votar por él, tiene que hablar de una forma diferente. Y ellos no están acostumbrados a eso. Entonces hay que buscar un entrenamiento para que, sin perder su discurso natural, sea obvio que no le está hablando a sus correligionarios o a sus compañeros. Bueno, tuvimos un pequeño corte técnico, pero estamos nuevamente con Gabriel Dreyfus. Gabriel, nos contabas de que hay un entrenamiento que se le puede hacer a los candidatos, en este caso, para que, digamos, adecúen su discurso a un nuevo público. A los que no lo van a votar. Hay candidatos, y yo siempre cito el caso de Alfonsín, no porque esté de acuerdo con su gobierno, sino porque estoy de acuerdo con su forma de hacer política. Con alguna cosa de su gobierno también, pero no con todas. Hay algunos que lo tienen innato, no hay que enseñarle nada, ellos me enseñaron a mí, él me enseñó a mí. Pero hay otros que sí, chao colectivo, están acostumbrados a hablarle a la gente que piensa como ellos. Y es muy difícil que puedan llegar a los que no piensan como ellos. Ahora, evidentemente, un hombre de derecha nunca va a convencer a un comunista y un comunista no va a convencer a un hombre de derecha. Pero pensemos que con el voto obligatorio el 60% de la gente no es nada. Y a veces vota... Mi mamá decía que los ricos votaban con el bolsillo y los pobres votaban con el estómago. Y yo le decía, los intelectuales supuestamente votan con la cabeza, por eso se equivocan siempre. Pero hay que buscar cuál es el resorte que mueve a la gente. Claro. Alfonsín en eso fue muy hábil, cuando dijo que los obreros peronistas quizás no lo iban a votar, pero sus mujeres sí. Y se notó en las mensas femeninas. Has hecho desde Alfonsín para acá bastantes campañas, has presenciado, a veces metido dentro de ellas y a veces como crítico desde afuera. Y quisiera que nos hagas alguna reflexión. ¿Cómo estás viendo esta campaña 2015? ¿Qué es lo que estás viendo vos desde tu óptica de creativo, publicitario y de alguna manera técnico en esto del marketing político? Mira, más desde una óptica de afuera del marketing político, estoy viendo que esta campaña o no se lanzó o es un disparate, porque hay algunos candidatos que empezaron hablando de que, bueno, que iban a nuclear gente, y la gente se le fue, me refiero en este caso a Massa. Y otros que, bueno, quizás pensaban hacer lo mismo y todavía no lo hicieron. El radicalismo creo que todavía no está muy seguro de si va a ir solo o en qué frente va a ir. Entonces yo diría que
hasta que no esté clarificada la estrategia política de cada partido, que obviamente no la puede hacer el publicitario, la tiene que hacer el partido, no se puede hacer publicidad en serio. Se puede quizá instalar una figura, la cuestión es instalarla para quién, porque tampoco está muy claro eso. Claro. Está claro, pero puede cambiar. Sí, de hecho, nunca ha habido tantos cambios de figuras de un partido al otro como en esta última elección, como esta elección, ¿no? Sí, porque además hay una realidad. No hay una ideología muy diferente entre los partidos que pueden ganar. La extrema izquierda no puede ganar y tampoco sé si existe. La extrema derecha tampoco puede ganar y tampoco sé si existe. Por lo menos en las elecciones. Entonces, antes había una diferencia entre un radical y un peronista. El radical era violentamente antiperonista y el peronista, hacía cosas buenas desde mi punto de vista y hacía cosas que a la ética radical la ponían furiosa. Pero hoy esto no existe, no hay más radicales y peronistas. Hay radicales y peronistas que están juntos. Y del otro lado también hay radicales y peronistas que están juntos. Y el PRO, que es una mezcla de varias cosas, pero que nunca se definió como un partido de centro-derecha. Es más, se ofende si le dicen que son de centro-derecha. Y lo son. Y alguien que está vergonzoso de lo que es, no puede venderse. Todo esto es un problema. Gabriel, ¿qué pasa cuando viene un partido político, un cliente, y te dice, bueno, yo quiero ganar las elecciones? ¿Qué es lo primero que vos le preguntás, le decís? Bueno, obviamente cualquiera que va a hacer una campaña va a querer ganar las elecciones. A mí esta pregunta nunca me lo hicieron porque sería más bien lógica la respuesta. ¿Quiere ganar las elecciones? Si yo no lo conozco, él no la va a ganar. Porque no se instala a un candidato por medio de la publicidad. Ahora, alguien que está en la política, que tiene buena imagen y que quiere ganar las elecciones, sí, hay muchas formas de ayudarlo a que esto suceda. Y sobre todo, hablarle a los que no lo conocen, o a los que equivocadamente o no tan equivocadamente no creen en él. Esto es lo que hay que hacer, no digo que sea ético hacerlo, pero es lo que hay que hacer. Dicen los que saben de política y de estrategias electorales que la reina de la batalla de la provincia de Buenos Aires, por la cantidad de contenido en votos que tiene, y dentro de la provincia de Buenos Aires, la primera y tercera secciones electorales, es decir, con urbano norte-oeste y con urbano sur. Es lo que se llama un target especial, porque no es lo mismo hablarle, no es lo mismo hablarle a ese público que hablarle a un correntino, un tucumano, un mendocino. Claro, pero tampoco es lo mismo hablarle a ese público que hablarle a una persona del interior de la provincia, que puede ser patrón o puede ser peón. Entonces, no es tan fácil tampoco. Lo que uno tiene que tener muy en claro, y que muchos partidos no lo tienen, porque si vos tratás de caer bien a todos, no le caes bien a nadie. Entonces, ¿cuál es la ideología de ese partido? No avergonzarse de su propia ideología y jugarse por su propia ideología. Ahora, la realidad es que muchos partidos hoy no tienen ideología y se parecen mucho entre unos y otros. Lo que tienen es ambición de candidatos que se ponen en un lado o se ponen en el otro con ganas de llegar. Entonces acá es donde se confunden los discursos. Y en definitiva hay algo que es real. Lo que no puede fabricar la publicidad es el carisma de un candidato. Y un candidato sin carisma, lamentablemente, porque ojalá no fuera así, no puede ganar. Y a esto la publicidad lo puede ayudar, haciéndolo conocer, pero no se lo puede fabricar. Gabriel, ¿qué pasa con las redes sociales? ¿Qué pasa con este nuevo fenómeno que ha hecho ganar o que los políticos en todas partes del mundo están utilizando por afuera de los sistemas tradicionales, ¿no? La televisión, la gráfica, la radio? Bueno, todavía en la Argentina, y me parece a mí, no tengo datos para decir esto, las redes sociales son muy importantes en determinado sector social y en determinado sector etario. Ahora, una persona, qué sé yo, por decir una cifra, mayor de 50, mayor de 45,
no tiene tanto, no está tan metido en las redes sociales como un chico que quizá vota por primera vez. Esto es muy importante, pero por eso los mensajes en las redes sociales también tienen que tratar de ir al sector etario correspondiente. No quiere decir que alguien de 50 años no se meta en la computadora, pero son menos. Y también hay un problema. Hoy los chicos te digo los menores de 25, y con razón, no creen en la política. Entonces hay que tener cuidado con lo que uno les dice porque no creen. Y bueno, hay hechos en la historia argentina reciente que avalan que no crean. Entonces es complejo. Alguien que dice yo tengo la solución mágica es un mago o un mentiroso. Sé que no te gusta hablar de los colegas, pero en general, sin particularizar, ¿cómo ves a tus colegas que están asesorando a los principales candidatos? ¿Están bien rumbeados? ¿Notás que hay falencias en las campañas? Que para mí las campañas en realidad todavía no empezaron porque todavía no se sabe, están tratando de armar los frentes electorales y no se sabe. De los importados, y hay unos... Es una buena definición eso, los importados. Y hay un importado conocido, y bueno, yo importaría uno de Estados Unidos y no uno de Ecuador. Y importaría uno de Estados Unidos, si es que tengo que importar a alguien que entienda de América Latina, cosa que los americanos no entienden, y que sepa lo que es el peronismo, que sepa lo que es el antiperonismo que todavía existe, que sepa lo que es una centroizquierda que en la Argentina muchos dicen que son pero no son, que entienda la Argentina. Y es muy difícil que un extranjero entienda la Argentina porque nosotros mismos no la entendemos. Todavía estamos sin entender qué pasa aquí. Ahora, evidentemente, cuando surge un líder, porque de vez en cuando en la historia surgen, todo esto desaparece ante el carisma de alguien, que espero que con verdad, pero puede ser sin ella, con esto el llamado carisma atraiga a la gente y la convenza con su propio discurso. Esto un publicista puede ayudar, pero no lo puede fabricar. Y yo te digo, yo trabajaba en la campaña de Alfonsín, pero pude ayudar. Esa llegada que tenía Alfonsín no se fabrica. Y si hoy Alfonsín se presentara de nuevo, sería difícil volvérsela a fabricar. Te agradecemos mucho, Gabriel, y seguramente te vamos a estar convocando para que después de las elecciones hagas tu análisis final. Ahora, te voy a decir una cosa, con esta mano se pueden hacer muchas cosas, y algunas mejor no. Gracias, Gabriel. Esta semana continuó la polémica por el estacionamiento a 45 grados en nuestra ciudad. El semanario Primera Fila publicó en su página 4 de la edición que está actualmente en los kioscos una encuesta que realizó a casi 150 personas con respecto a si estaba de acuerdo con el estacionamiento a 45 grados en San Antonio de Areco. La respuesta de los vecinos fue contundente en el rechazo, muy contundente en el rechazo. Por ejemplo, el 82% de los vecinos respondió que no está de acuerdo porque cree que es peligroso. A esto se agrega un 9% más, o sea, llegando a una cifra del rechazo al 91%, porque considera que quita parte de lo tradicional al pueblo. Los votos positivos fueron un 8% solamente. Y sobre todo decían que era porque ayuda a ordenar el tránsito, un 8%. Y le era indiferente el 1%.
Recordamos que el estacionamiento a 45 grados, que está en la calle Irigoyen y la calle Aristóbulo del Valle, se hizo por una ordenanza aprobada por unanimidad hace 2 años, en el 2013, y se implementó este año. Pero a partir de la puesta en marcha de la ordenanza, el Consejo Deliberante, y yo supongo que también el Secretario de Justicia y Seguridad del área del municipio que depende el tema del estacionamiento, han recibido muchísimas cartas y firmas que juntaron los vecinos oponiéndose a la medida. La respuesta del secretario Lobos ha sido la siguiente: para él estacionar a 45 grados es una opción a colocar lomos de burro. Él dice que estacionando a 45 grados permite que no haya exceso de velocidad en las calles. Nosotros venimos diciendo que hay funcionarios que no funcionan en San Antonio de Areco. Está prácticamente comprobado que el estacionamiento a 45 grados es peligroso, no aporta nada. Dicen que se pueden estacionar más autos por cuadra. Yo digo, sobre Irigoyen y sobre Aristóbulo del Valle no hay problema de estacionamiento, no hace falta, no hay problema de estacionamiento. Este funcionario insiste con medidas que no tienen justificación posible. Así como instaló este estacionamiento a 45 grados y le echa la culpa a los vecinos de que no se acostumbran. Él dice que se tienen que acostumbrar a los 45 grados y que es un problema de señalética, que no está correctamente señalizado. Ahora sí, que se gastaron un montón de mango en la señalética. Está perfecto. Este es el mismo funcionario, exactamente el mismo funcionario que cerró las entradas al pueblo. Y es el mismo funcionario que no puede explicar por qué, después de haber cerrado las entradas al pueblo, siguen habiendo cada vez más robos dentro del pueblo. Repito las cifras: el 91% de los vecinos encuestados dijo que no está de acuerdo con el estacionamiento 45 grados en San Antonio de Areco y solamente el 8% dijo que estuvo a favor. ¿Serán esos los números de las próximas elecciones? Esta semana tuvimos varios hechos delictivos, pero particularmente uno de ellos, el robo a mano armada que sufrió una agencia de quiniela allí en Irigoyen y Moreno. Un robo, tenemos entendido, el miércoles por la noche, aproximadamente a las 20 horas, una persona ingresa con un arma de fuego, le coloca el revólver o la pistola en las costillas al comerciante, al vecino, Fiore de apellido, y sustrae el dinero de la recaudación en ese momento, que eran unos pocos pesos, y se da la fuga. Por otro lado, estamos leyendo un periódico oficialista, periódico que hace una apología del modelo y de la gestión, y que titula una de sus notas que ya hay 19 cámaras de monitoreo. 19 cámaras de monitoreo. Nos dice la misma nota que cuando Durañón asumió, la comisaría local tenía 37 efectivos y que pronto serán 156.
Dice también que había solamente 2 móviles policiales, que no es cierto, había 5, y que ahora son 30 móviles. Sin embargo, hace pocos días, mi compañero Sergio Hurtado, aquí en la radio, tuvo un problema que le va a pasar a relatar Sergio. Llamó en reiteradas oportunidades a la comisaría local y al 911, y el patrullero demoró 30 minutos en llegar. Y cuando llegaron, la respuesta que le dieron a Sergio es que no habían podido venir antes porque estaban en otro hecho. Con otro problema. Con otro problema. ¿Dónde están los 30 patrulleros? ¿Será que estarán festejando cumpleaños de familiares en Pilar? Como aquel delegado de Dugan que fue a festejar un cumpleaños de la señora en Pilar y cuando volvía volcó la camioneta. O estará en Jumbo dando una vueltita. O estará en Jumbo con la camioneta. Los patrulleros están en Jumbo con 3 funcionarios a bordo, que supuestamente iban a retirar un producto que habían comprado por internet para el municipio. Porque la verdad es que cuando llamaron a la policía de esta radio, cuando Sergio llamó, tardaron 30 minutos, y cuando vinieron le dijeron que no había móviles. El 911 lo que contestaba Jorge era, nosotros ya pasamos la novedad. Dice, cuénteme cuál es la situación. Las 3 veces la misma cosa. Cuando justamente se le pide a la sociedad que ante una situación llame al 911, lo único que uno sabe que en el 911 va a quedar registrado, pero que la atención del 911 deja mucho que desear, te lo puedo asegurar, Jorge. Claro, porque la respuesta la tiene que dar la policía local. Y no se da. Claro. No se da. Le contamos a la audiencia qué fue lo ocurrido en realidad aquí en la radio. Hace aproximadamente unos 10 o 15 días vino una chica, una señora con discapacidad o con capacidades diferentes. Así es. A pedir trabajo. Y le dijimos que no, porque realmente no necesitamos empleados. O sea, de hecho, creo que sobra gente aquí en la radio. Se fue. Pero costó pedirle que se retirara. No entendía. No entendía que no. Yo creo que a los 4 o 5 días estaba en la parte de mi casa aquí en la radio, comiendo justamente con quien acaba de despertarse y llegar aquí a la radio, con Martín Dolesor. Estábamos almorzando y esta misma persona ingresó por una puerta que había quedado abierta por el garage y se metió al comedor de la casa. Bueno, allí Martín la invita a retirarse y que si necesitaba algo, justamente la casa tiene timbre, ¿no? Por lo que cerró el portón, seguimos almorzando y bueno, después ya no se vio esta persona. Y este día que justamente dimos conocimiento al 911 fue porque nuevamente llegó aquí a la radio y quería ingresar. Quería estar aquí en la radio. Le dijimos que no podía. Y que, bueno, se fuera a su casa, ¿no? Pero muy por el contrario, insistía con el timbre, insistía pechando la puerta, ¿no? De que quería estar aquí adentro de la radio. Y bueno, ahí lo que hicimos fue justamente llamar a la policía para que le den asistencia, Jorge, para que la lleven con un familiar, porque es una persona que tiene estas costumbres, ¿no? De ingresar así, pero que además, cuando no le dan lo que quiere,
llámese un alimento, llámese el estar en algún lugar, se pone agresiva. Se pone agresiva. Caprichosa primero y agresiva después. Exactamente, primero es el capricho, si no correspondes al capricho, después la agresividad. Y ya se había puesto agresiva en la forma de tocar el timbre, de tratar de abrir la puerta, de tratar de levantar la persiana para ver por la ventana. O sea, ya se había puesto, digamos, de alguna manera, una situación incómoda para nosotros. Llamé 3 veces contándole esta situación. Me dice, sí, ya vamos a mandar el móvil para que la retiren del lugar. Nunca venía el móvil. Esperamos unos 15, 20 minutos y no venía. Y ahí optamos por llamar al 911. Y después del primer llamado al 911 pasaron casi 40 minutos, Jorge, para que llegara el móvil con 2 efectivos femeninos y que la trataron de convencer, de tranquilizar y la subieron al móvil y se la llevaron. Y la iban a llevar a su casa, ¿no? Que esta es un poco la intención, porque lo que necesita esa persona es asistencia. Y yo no sé si hoy por hoy realmente es una persona con las facultades mentales bien como para estar, digamos, en la vía pública. Porque ha tenido problemas, lo sé esto, por ejemplo, ha tenido problemas en un bar donde ingresó y porque las mozas no le daban lo que quería, le terminó pegando a una de ellas. O sea, ya es una situación incómoda. Cuando me termino enterando de cómo venía la situación, porque viste que nosotros lo comentamos al aire y automáticamente ya me llamó gente del mismo municipio. Y ahí es donde me provocó dolor la situación. Porque esta chica con capacidades diferentes, y que lo decíamos, por momentos caprichosa, por momentos agresiva, la enviaron desde el municipio. Pues está diciendo que el municipio envió a esta señora aquí a la radio. Sí. Esta señora hace mandados para un grupo de la municipalidad. La mandaron aquí. Ahora, yo no sé con qué intención, pero pero es lamentable, es asqueroso que estamos utilicen a una señora, a una chica con realmente sus facultades mentales no bien, para querer, no sé, provocar un daño, para querer provocar una incomodidad, para querer provocar qué situación. Pero es lamentable. Sergio, en nuestra mesa de trabajo tenemos una denuncia, tenemos un audio que estamos consultando con letrados para ver cómo lo vamos, si vamos a hacer una denuncia o no, porque realmente es un maltrato a otro joven con discapacidad también con discapacidad, provocado también por agentes municipales. Allí en la plaza principal. En la plaza principal. En este caso, dos femeninos, sí, que hacen sentar en la plaza a un chico con problemas y le empiezan a hablar de sexo, le empiezan a hablar y a preguntar cosas. A tirar la lengua, digamos. Tal cual. Cosas como quién te gusta, y vos pensás en esa persona cuando agarrás la mano, por no decir otra cosa. Cuando te tocas. Cuando te tocas, cuando pensás en esa persona. Pensás en esa. ¿Y cómo la haces? Y esto, ¿sabés qué es lo que hacen, Jorge, con esto? Lo graban. Y lo suben por WhatsApp a un grupo. Y por esas cosas del destino me llegó a mí. ¿Qué grado es asqueroso. Qué grado de hijoputés, ¿no?
Qué grado de joputez. Tremendo. Qué grado de Tremendo. joputez. Eso yo pregunto, ¿no? Tenemos un montón de funcionarios que se encargan justamente de la violencia de género, de la inclusión, trabajadoras sociales. ¿Dónde carajo están? Pero ¿Cómo puede ser? a este se ha llegado a este nivel, ¿no? ¿Cómo puede ser? Deplorable. ¿Cómo puede ser que nosotros, en nuestra mesa de trabajo de una radio, sepamos estas cosas, las digamos al aire, y nuestro teléfono en ese momento no esté sonando con un funcionario? Preguntando quiénes son los empleados que... pidiendo el audio que nosotros tenemos aquí a disposición, pidiendo el audio para iniciar un sumario y echarlos a la mierda. Lo mínimo. Lo mínimo. No. ¿Qué quieren hacer? Como siempre, ocultar, minimizar, esconder. Acá no pasa nada, está todo bien. Olvidate. Volcamos una camioneta, está todo bien. Y lo premiamos al hombre que volcó la camioneta haciéndolo candidato a concejal. Ujú. Bueno, seguramente estas empleadas municipales en la próxima gestión recibirán algún premio. Qué grado de joputez. 45 56 15 45 52 22 en líneas directas con tu radio. Sí, buen día, Jorge, ¿cómo te va? Dante, ¿cómo estás? Bien. No, te estaba escuchando el comentario del estacionamiento 45 grados. Yo quería hacer un comentario que creo que nadie se ha dado cuenta todavía. Para que me está sonando el teléfono. Está muy bien, esperamos un ratito. De paso le atendés tranquilo. Sí, ya voy, De paso le voy contando a los oyentes que ya están en línea en internet la consulta al padrón electoral. Para ello tienen que ingresar a la página www.padron.gov.ar. Allí van a entrar a la página de la Junta Nacional Electoral, al Registro Nacional de Electores, y está la consulta al padrón. Allí tienen que ingresar con su número de DNI, colocar el género, si es masculino o femenino, elegir el distrito, que en nuestro caso sería la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, y por último, colocar unos números que aparecen en una ventanita, ingresar el texto que aparece en esta imagen, en donde dice verificador, y ahí darle clic en consultar, y automáticamente les va a salir el registro de donde tienen que ir a votar aquí en San Antonio de Areco. ¿Estás en línea, Dante? Sí. Bueno, nos estabas contando del tema del estacionamiento. Disculpame que recibí No, una por favor. llamada. No, viste, un detalle que creo que nadie se ha dado cuenta, o bien nadie lo ha nombrado, que es el estacionamiento 45 grados, el problema que tiene. Que es que veo yo, aparte de lo demás que no vamos a poner en discusión, es que la cantidad de paragolpes y faroles y baúles que han abollado, que uno me tocó a mí, que rompí un farol ahí frente al kiosco en la Plaza Gómez, porque el poste de teléfono está a 30 centímetros del cordón. Claro, las calles no están preparadas para estacionamiento entonces, 45 grados. Estaba viendo sobre la calle Irigoyen y lo demás, que el otro día estaba viendo la cantidad de árboles que están a 50, 60 centímetros del cordón, agregando los cestos para residuos, agregamos los postes de teléfonos, agregamos los postes que hay, unos muy gruesos de cemento que son, creo que de la electricidad. Claro. Bueno, todo eso habría que correrlo todo. Claro, hay que adentro. preparar la calle para estacionamiento. Ahora, realmente, cuando uno recorre la calle Irigoyen, la calle Aristóbulo del Valle, no hay tanto, salvo en algún lugar puntual, en algún horario puntual, por ejemplo, un supermercado que hay allí por Irigoyen, que en algún horario se puede juntar. Pero, a ver, estacionemos en la otra cuadra, viejo, estacionemos a la vuelta.
Bueno, un auto normal, más o menos cuando uno nota que la rueda trasera hizo contacto con el cordón, la cola ya entró unos 60, 70 centímetros, 80 hacia la vereda. Ni hablar de una camioneta. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que dejar el vehículo más adelante, cosa que también impide el paso a los que pasan por la calle. Y dificulta la observación al que tenés estacionado a tu derecha. Y hay que ser muy, muy precavido, mirar muy bien por los espejos para no romper el vehículo. No, y hay otra cosa, Dante, que tampoco nadie se ha percatado de esto. Cuando vos venís por una calle circulando con tu auto y estacionás paralelo al cordón, a lo sumo lo tenés que poner en segunda fila un segundo para después dar marcha atrás y acomodar el auto, ¿sí? Sí. Cuando vos tenés que estacionar a 45 grados, vos tenés que ir hacia el cordón izquierdo primero, de trompa. Sí, es cierto. ¿No? Y en ese momento vos estás obstaculizando toda la calzada, no una parte de la calzada, sino toda. Mirá que es ancha la Irigoyen y es ancha, pero vos tenés que, en ese momento vos estás cortando la calle. Sí, sí. Después otra cuestión, cuando vos salís de un estacionamiento a 45 grados, si el vehículo que tenés a tu izquierda es un vehículo de gran porte, una camioneta, un auto grande, vos tenés que asomar la trompa. Sí. Despacito asomar la trompa para poder ver si viene. En cambio, si vos tenés el auto estacionado paralelo al cordón, lo único que tenés que hacer es mirar el espejo retrovisor. Porque mirando el espejo retrovisor, digamos, el espejo de la puerta, digamos, ¿no? Sí. No el central, sino el espejo, el de la puerta. Vos mirás y ves perfectamente toda la calle. Sí, después que he visto ahora con la nueva reglamentación que estacionan sobre la ochava, sobre la esquina también. Porque como estacionan marcha atrás, en ángulo, bueno, estaciona. Y es peor porque uno llega a la esquina, por poco uno no tiene que bajarse del vehículo para ver si viene. Un caso que es todos los días y en la farmacia que está en Zapiola y Irigoyen. Claro. Así es. Si estaciona una Toyota, una cosa de esa, es imposible ver. Claro, ves cuando ya estás en la mitad del cruce. Y sí, ya es tarde, y si viene una moto ni que hablar. Bueno, claro. Jorge, muchas gracias por la atención, No, gracias a vos, Dante. Y bueno, obviamente los números van para atrás para el municipio en este tema, porque acabamos de decir las cifras, ¿no? El 91% de los vecinos están en contra de esta medida. Sí, lo escuché. Bueno, otra más de las tantas que están haciendo mal. De la seguridad ni que hablemos, porque nos están robando acá adentro. ¿Sabés cómo le decíamos en mi barrio a esta clase de funcionarios? Cuando yo era chico le llamábamos chambones. Sí. Son chambones. Gracias, Dante. Bueno, chao, Jorge. Gracias. Chao. Bueno, ya se nos ha ido el 99,9% de nuestro tiempo. Antes de despedirnos, Sergio, me gustaría hacer alguna referencia al reportaje que pudimos hacer en exclusiva con Felipe Solá en la presentación de candidatos de Chichi Casas y de Fabio. Vino Felipe, que es candidato a gobernador por el Frente Renovador, y hace poquitos días, Solá había sacado una nota, un spot, en realidad un spot publicitario de su campaña, en muy duros términos, contra Aníbal Fernández y la relación de Fernández con la droga. Concretamente lo que dijo Felipe Solá en ese reportaje, en ese spot, es que votar a Aníbal Fernández era aumentar la cantidad de droga en la provincia de Buenos Aires. Aumentar concretamente la droga. Teniendo en cuenta esas declaraciones de Felipe Solá,
y tenerlo aquí a mano, acá en San Antonio de Areco, le preguntamos a Solá por qué él hablaba de una epidemia de narcotráfico, de consumo de droga, y cuáles eran las causas de esta epidemia. Y nos aseguró que este avance de la venta y el consumo de drogas en la provincia de Buenos Aires y en San Antonio de Areco tiene nombre y apellido. Hizo referencia a las responsabilidades políticas de Daniel Scioli y de Francisco de Uraniona y a su falta de políticas activas para enfrentar lo que llamó la epidemia de la droga. Como solución, él plantea atacar la droga en 3 terrenos, digamos. El primero de ellos, sin lugar a duda, es el terreno policial. Combatir el narcotráfico con la policía y con la ley. Pero también hay que poner en funcionamiento centros de atención y recuperación de jóvenes adictos para que los padres tengan un lugar donde puedan llevar a sus hijos y encontrar ayuda del Estado para poder sacar a los hijos de las adicciones. Y agregó por último que hay que poner mucho esfuerzo también en evitar que nuestros pibes, que no están contaminados, que no son adictos, que no fuman marihuana, que no toman cocaína, estén en contacto con la droga. Una de las cuestiones más sensibles y una de las cuestiones más serias que tiene San Antonio de Areco es justamente el tema de las adicciones. Y ahí es donde hacemos agua. Como sociedad primero, y como Estado y como administración gubernamental después. Vamos a seguir con el tema de las adicciones porque realmente indigna ver que algunos funcionarios municipales no solamente se droguen, ese es un problema de ellos. Pero yo tengo que pensar que si son adictos, yo tengo que pensar que si son adictos y lo hacen en la vía pública, ¿por qué no puedo pensar que lo hacen en cumplimiento de sus funciones también, en sus lugares de trabajo? Muchachos, si tienen un problema de adicciones y quieren ser funcionarios, trátense, cúrense, sáquense la adicción a las drogas, porque no pueden ser funcionarios y al mismo tiempo estar drogados cumpliendo la función. Son un mal ejemplo. Aquí me aporta Sergio que es lo mismo que manejar un vehículo alcoholizado y yo estoy totalmente de acuerdo. Por eso es que nosotros le pedimos a estos funcionarios, háganse tratar, muchachos, háganse tratar, ustedes están enfermos. Las drogas no los deja pensar, no los deja pensar bien, no los deja tomar decisiones en el sentido correcto. No pueden ser funcionarios, tomar decisiones sobre el conjunto de la sociedad siendo adictos, porque esa adicción los condiciona. Es lo mismo que si estuvieran borrachos, no pueden ser funcionarios y estar alcoholizados. Terminamos nuestro programa, les agradecemos mucho a nuestros vecinos como siempre y nos estamos encontrando el próximo sábado para hacer esto que llamamos una piedra en el zapato. Muy bien, muchas gracias por su paciencia, por sus consejos y por sus críticas y que tengan un muy buen fin de semana.